la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 15 que el hijo, volviendo en sí, dice la palabra de Dios que dijo: e iré a mi padre. E iré a mi padre. ¿Cuántos van a volver al Padre? Es necesario. Muchas veces lo que nos aparta de Dios es la santurronería, es la falsa espiritualidad, es creyéndonos mejor que el otro. Y Dios en esta mañana nos va a hablar de eso, que no se trata de ser santos o santurrones, se trata es de vivir conforme a lo que Dios ya estipuló como hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña muy claramente que este hombre tuvo que pasar comiendo algarrobas, cuidando cerdos, y deseaba comer de las algarrobas. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que Dios siempre nos va a tener presente con sus brazos abiertos. Amén. Dice que el hijo, volviendo en sí, volvió a su padre, y estando allí, dice que pidió perdón. Dijo: Padre, no soy digno, ¿cierto?, de ser llamado tu hijo, ¿cierto? Estando ahí en esa condición es que viene la metanoia. Pero el proceso de metanoia empieza cuando él empieza a tener una necesidad. Por eso se ha hablado durante todo este tiempo de metanoia. O sea, hay una necesidad muy importante en nosotros. Y no es la plata, no es la comida, no es la salud. Porque si ustedes analizan bien, él no derrochó todo como tal, sino que hubo una hambruna en ese lugar. Entonces ya no le alcanzaba, ya no podía sostenerse. ¿Por qué? Porque sí, había derrochado, pero no derrochó todo. Y créanme que este es el tiempo donde Dios nos habla: usted no ha acabado todavía con todo. ¿Por qué? Porque aún todavía usted está vivo. O sea, tiene oportunidad de arrepentirse. Por eso, en esta mañana, haciendo este corto preámbulo, quiero que mire esta frase, que no es frase, sino que es direccionada por el Señor. En Dios habla hoy. Dice: el que se pone, ¿cómo dice? Léalo todos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. El que se pone terco cuando lo reprenden, ¿qué dice? Y Dios, hay un dicho popular que Dios no corrige ni con leño ni con palo, sino lo hace con el mismo pellejo, lo hace con nuestra vida, con nuestro diario vivir. Amén. Tome asiento. Y ya entrando en preámbulo, espero que esta corta reflexión nos lleve a analizar que muchos de nosotros podemos estar siendo pródigos, ¿cierto? ¿Cierto? Sí me hago entender. Muchos de nosotros podemos estar siendo pródigos al creernos más que los demás. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo es el que se aparta. Y muchas veces lo que nos aparta a nosotros de la verdad es creyendo que nosotros ya somos santos. Eso nos puede apartar. Por eso el Señor Jesucristo dijo: bueno no hay ni uno en esta tierra. Bueno, no hay nadie. Ay, pero es que usted es muy buena gente, es que usted va a la iglesia, es que usted reparte, usted da. No, aquí el que hace todo, lo hace es Dios. Y lo hace Dios a través de usted. Lo hace a través de personas que se disponen a servirle. Por eso miramos esta frase: el que se pone terco cuando lo reprenden, léalo, ¿qué dice? Pronto será destruido. Pero Dios no nos va a destruir, Dios nos va a corregir. ¿Por qué? Porque allá en Hebreos 12:6, en Reina Valera, ¿qué dice?
¿Sí? Los que traen la Biblia, vamos a mirar la Biblia. Dice que Dios al que ama, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Es muy claro? Claro. Entonces, muchas de las reprensiones que Dios nos va a dar a nosotros va a ser muchas veces con una necesidad, sea física, financiera, emocional, familiar, afectiva, como le quiera llamar, pero es porque Dios te está corrigiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Renegar, buscar, por decir algo, que se quedó sin trabajo, entonces buscar la manera de cómo así me toque vender a mi familia para que me vuelvan a dar trabajo. ¿Sí? ¿Hay que hacerlo? No. ¿Qué hay que hacer? Esperar en el Señor. Y esperar en el Señor es estar en la palabra. Y muchas veces nosotros no estamos en la palabra, sino estamos en el afán. ¿Sí o no? En la necesidad, en la angustia, en la desesperación. Por eso leíamos al principio eso, que decía: el que se opone a la reprensión pronto va a ser destruido. Y vamos a entrar en materia en esta mañana, y quiero que vaya conmigo a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a leer el capítulo 4 desde el 1 en adelante. Yo lo voy a compartir en esta mañana en la versión Dios habla hoy. Quiero que usted acompañe ahí en su Biblia, y en el versículo 1 dice: delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a quienes, a los vivos y a los muertos. ¿Qué dice? Te encargo mucho. ¿Qué dice ahí? Que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno, y aun cuando no lo sea, convence, reprende y anima, enseñando ¿con qué? Con toda paciencia. Versículo 3: porque va a llegar, y estamos viviendo esos tiempos, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará, ¿qué dice? La sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñe lo que ellos quieren oír. Tremendo. Mire lo que sigue diciendo: darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Y último versículo: pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos. ¿Qué dice? Porque Dios al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina, lo corrige. ¿Y esa corrección qué trae? ¿Alegría o sufrimiento? Muy bien, entonces vamos a volver a leerlo. Pero tú, ahora vamos a hacerlo así personalizado. Pero yo conservaré siempre el buen juicio, soportando ¿qué? Ya nos escuchan como muy bien, porque no, es que a mí no me... Por eso leíamos todo el comienzo. Dice: dedícate al ¿qué? A anunciar el evangelio, y cumple bien con tu trabajo. O sea, sé un siervo inútil. ¿Listos? Pueden tomar asiento. Gloria a Dios, porque esta mañana es una mañana donde Dios nos da la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Y al poder compartir la palabra de Dios, quiere decir que todavía no estamos viviendo los momentos difíciles que están por venir. ¿Qué es? Ir y predicar debajo de la tierra, a escondernos. Ahorita todavía lo podemos hacer, pero llegarán esos tiempos. Pero en este tiempo estamos viendo que mucha gente ya no soporta la sana doctrina, como lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque ya la gente no quiere sufrir. Ya la gente lo que quiere es un evangelio light, un evangelio donde ore por mí y que todo se me arregle. Eso no está escrito acá. Por eso el Señor dice: y tú, por eso lo hacíamos al principio, personalizándonos de esa palabra. Y tú soporta el buen juicio, y sobre todo en sufrimiento, porque para eso Dios nos ha diseñado.
Entonces, mirando con respecto a lo que estamos mirando aquí, Dios me permite titular esta palabra de la siguiente manera: sufrir en Cristo cambia mi manera de. Sufrir en Cristo cambia mi manera de pensar. Eso es metanoia. Cambiar la perspectiva de lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque una persona que está en una posición buena, que no tiene sufrimiento, pues se cree como un Dios, ¿sí o no? Y muchas veces nos pasa eso. Criticamos al que está viviendo un momento que quizás para el mundo es lo máximo, y para nosotros dirán: no, pero es que ese pecador, ¿cómo es que tiene carro? ¿Cómo es que tiene casa? ¿Cómo es que tiene beca? Y yo que voy a la iglesia, yo que doy diezmos, yo que ofrendo, yo que me la paso leyendo la Biblia, ni siquiera tengo. Ese es el sufrimiento de un cristiano. Y no es para quejarnos, sino ¿para qué? Para soportar. Porque Dios nos está entrenando aquí en esta tierra para vivir una vida espiritual. ¿En dónde? En el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos permitirle más al enemigo que nos siga influenciando con una falsa doctrina. Por eso dice ahí el apóstol Pablo: tú enseña la sana doctrina. ¿Cuál? Que permanezcan. ¿Por qué? Porque ser cristiano no es para muchos. Ser hijo de Dios no es para todo mundo. Porque muchos son llamados. ¿Cómo dice? Porque muchos son llamados. Bueno. ¿Y quiénes son los escogidos? Aquellos que entran por la puerta angosta. Porque la puerta ancha no trae arrepentimiento. La puerta ancha no trae sufrimiento. La puerta ancha da gloria de hombres. La puerta angosta trae sufrimiento, trae persecución, trae dolor, trae lágrimas. Pero ahí es donde se cumple la palabra donde dice: los que siembran con lágrimas o llorando, recogerán con alegría. Por eso es que Dios nos está llamando a una metanoia. Con respecto a lo que estamos hablando, el arrepentimiento es en el espíritu, no es en la carne, porque en la carne lo que se vive es un remordimiento. El arrepentimiento es en el espíritu, y si es en el espíritu es para que impacte ¿qué? La carne y fortalezca mi espíritu. ¿Sí? ¿Sí las captaron ese juego de palabras? El arrepentimiento, ¿en dónde es? En el espíritu. ¿Y en dónde va a impactar? En tu carne, porque va a cambiar muchas cosas. Que tu carne va a decir: no, vamos para allá. Y usted, no, porque está impactando tu carne. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no peleo como muchos hacen, que golpeando allá, que fuera Satanás. No, dice: yo golpeo mi propio cuerpo y lo llevo en servidumbre, en cautividad para Cristo. Porque no podemos decir: yo soy cristiano y con esta ahorita bailando los aguinaldos. No, tengo que golpear mi propio cuerpo, o sea, sujetarme. ¿Por qué? Porque es que el arrepentimiento, ¿en dónde viene? ¿En dónde viene? El arrepentimiento, ¿a dónde tiene que llegar? Al espíritu, o sea, al verdadero usted. Porque usted, ¿qué es? Un espíritu. ¿En dónde vive? En ese cuerpo. ¿Y qué tiene? Un alma. Un alma. Entonces tú tienes que recibir ese arrepentimiento. ¿En dónde? Ahí, en el espíritu. ¿Y qué es lo que nos lleva a ese arrepentimiento? La misma palabra. Por eso la palabra de Dios nos enseñaba el miércoles: las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Entonces eso es lo que necesita nuestro espíritu. Por eso cuando mucha gente entra en ese congojo: yo la embarré, yo no quería, y hasta
se hacen daño en su propio cuerpo. No sé si ustedes alguna vez vivieron o vieron a algún borracho que cometió algún error y se da contra las paredes. No sé, yo sí lo viví con mi papá. Que ay, por mi culpa, mi esposa se fue. ¿Eso qué es? Un remordimiento. No hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es nada físico, es algo espiritual y se va viendo con el proceso. ¿Por qué? Porque el remordimiento sí es un suceso. El remordimiento es un momento y ya. Ay, sí la embarré. Ay, no, yo no lo vuelvo a hacer. Y vuelve otra vez y lo hace. Ay, no, yo no lo quería hacer. Mire, me voy a marcar tu nombre aquí que yo sí te amo. ¿Será que eso tiene valor? No, así puede llevar tatuado todo el nombre de la persona que usted le ha fallado. Pero siempre va a cometer el mismo error si no hay un arrepentimiento en el espíritu. Entonces, viendo eso, ¿captaron el mensaje? De que el arrepentimiento va al espíritu, ¿cierto? Y la carne es impactada para que sea fortalecida nuestras emociones, que es el alma, ¿cierto? Nuestra manera de pensar va a ser transformada. Con respecto a lo que estamos mirando, quiero que pase rápidamente allí a Jeremías, capítulo 23, versículo 29. ¿Por qué muchos no soportan la sana doctrina a este tiempo? ¿Por qué no quieren meterse al verdadero arrepentimiento? ¿Qué dice Jeremías? ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, ¿por qué muchos no quieren soportar la sana doctrina? Porque primero, la palabra, ¿cómo es? ¿Qué es un fuego? Traigámoslo a lo físico. Que quema. O sea, la palabra que tiene que hacer en ti, quemarte. Si usted se quema físicamente, ¿usted se ríe? ¿Usted lo disfruta? Pero creo entender que nosotros los seres humanos, si pasamos nuestro cuerpo por el fuego, vamos a tener una reacción que no va a ser muy buena, ¿cierto? Nos va a doler. Entonces la palabra, para que empiece a hacer en nosotros lo que tiene que hacer, ¿qué tiene que producir en nosotros? Un dolor. Un dolor. ¿Sí ve lo que Pablo estaba explicando allá? Decía, tú habla la sana doctrina. Hoy en día, ¿qué se predica? No, prosperidad. Eso, vamos a orar para que no venga el sello de la bestia. ¿Será que eso está conforme a la voluntad de Dios? Porque es orar en contra de la voluntad de Dios. Es más bien decirle, Señor, fortaléceme, fortalece mi familia, porque lo que viene ya está escrito y se tiene que cumplir. Señor, ten misericordia de mí, porque tu palabra dice que el que esté firme, que no caiga. Y cuando llegue el momento de la bestia o de todo el apocalipsis, Señor, quiero estar firme. ¿Por qué? Porque tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, yo no quiero caer. Pero Señor, hágase como ya está escrito. No orar en contra, porque es que hay muchos pastores ahorita que están llevando a sus denominaciones a orar en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo? Enseñando un falso evangelio. ¿Cuál? No vamos a permitir que Donald Trump, que que lo otro, que allí, que allá. A ver, nosotros no fuimos llamados para cambiar cosas que ya están escritas en la palabra. No fuimos llamados a eso. Por eso leíamos al principio, tú debes soportar. O sea, usted tiene que estar firme. ¿Amén? ¿O a mentirosos? Bueno, sigamos avanzando. Muchos en estos tiempos buscan una respuesta rápida, instantánea, pero pocos quieren el proceso. Eso lo ha venido hablando el pastor a través de todo este tiempo. Muchos quieren la respuesta, más no la solución desde un principio. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es que llegó a recibir esa respuesta?
Y Dios por eso nos tiene que pasar por el sufrimiento. Muchos de nosotros, cuando de pronto estamos bien en una posición, tenemos trabajo, tenemos techo, tenemos carro, qué sé yo, muchas veces se nos puede olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Y ahí es donde Dios mete su mano y nos quita cositas. Nos pone ciertas cositas. ¿Para qué? Para que volvamos a Él. ¿Qué pasa si el hijo pródigo no pasa por necesidad? ¿Será que hubiera vuelto al padre? Nunca. Pero tuvo que pasar una necesidad. Y esa necesidad, vuelvo y lo digo, no fue porque se le haya acabado todo, sino que empezaron a escasearse en los recursos. Y sobre todo, Dios permitió que en ese momento hubiera una hambruna en ese país. Entonces ya no podía sostenerse como tal. Entonces tuvo que buscar unos medios y en este caso buscó un trabajo en el cual no era bien remunerado y dice que no le alcanzaba de pronto tampoco para mantenerse como tal y deseaba comer las algarrobas. Lea bien la Biblia, dice la palabra que no es que derrochó todo y acabó, no, dice, y hubo una escasez y él ya no podía mantenerse como tal, entonces tuvo que buscar trabajo, porque alguien que está pensionado, pues no busca trabajo, ¿cierto? Pero cuando esa pensión no le alcanza, ¿qué tiene que hacer? Ir a trabajar, ¿sí o no? Muchas veces Dios nos permite eso. Lo tenemos todo en nuestra casa y pensamos que ya, gloria a Dios, pero a veces Dios tiene que decirnos, hoy no vas a tener esto. Así hayas orado por eso, no lo vas a tener. ¿Para qué? Para que vuelvas al Padre. Amén. Dios siempre va a permitir esas situaciones con un solo propósito y es darnos crecimiento. Este es el tema que hemos hablado durante todo este año, ¿cierto? Crecimiento espiritual. Y estamos hablando de un subtema llamado metanoia. Entonces, con base a lo que estamos mirando, yo quiero que vaya conmigo rápidamente a Primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Versículo 1. Vamos a leerlo al 3, del 1 al 3. En esta versión Dios habla hoy, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, o sea, estamos viviendo, algunos, ¿qué dice? Renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y a enseñanzas que vienen ¿de quién? Ay, delicado. Siguiente versículo. ¿Y qué dice? Y harán caso a gente que hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Y mire lo que sigue diciendo: esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman dándole gracias. Aquí está haciendo también referencia a lo que estábamos mirando de segunda de Timoteo. ¿Por qué? Porque la sana doctrina nos debe llevar a un sufrimiento, no a una vida light, no a una comodidad. El verdadero evangelio, mi hermano, nos tiene que llevar a un sufrimiento. Nos tiene que preparar para ir y cargar la cruz. El verdadero evangelio cumple esa función. ¿Por qué? Porque es que el verdadero evangelio no me lleva a mí a comodidades. Y hoy en día, ¿por qué se ora? Señor, que a mi hijo le salga el trabajito para que él pueda comprarme la casita. Estoy poniendo un ejemplo. Señor, oro para que a la niña le salga a la universidad y sobre todo que consiga un buen tipo que la traiga en limusina, para que no use Transmilenio. ¿Será que eso está bien? ¿Sí ve la manera como Dios nos cambia ese mensaje? No es orar para que estemos bien, es orar para hacer la voluntad de Dios, estemos como estemos. ¿Tienes poco? Haga la voluntad. ¿Tienes mucho? Haga la voluntad de Dios. Aquí no se trata de orar para que Dios cambie una posición social, emocional,
cultural o afectiva. Se trata de decirle a el Señor, fortaléceme, deme fuerzas. ¿Por qué? Porque venga lo que venga, yo quiero ser como Daniel en el foso de los leones. Deme fuerza, Señor, porque yo quiero ser como David cuando estuvo frente a Goliat. Señor, deme fuerzas porque yo quiero ser como Abraham cuando tú le pediste a tu único hijo. Señor, yo quiero ser como esa Débora, como esa Esther, pero conforme a tu palabra. Pero no, hoy, ¿a qué invitan muchos ministros? Pacte, traiga ofrenda, que Dios te va a multiplicar. Si tú no das, tú no recibes. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito en la Biblia eso? Entonces ahí es donde volvamos al versículo 1 de 1 Timoteo. Pero el Espíritu, ¿qué dice? Claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo espíritus engañadores y enseñanzas que vienen ¿de qué? Ahora, el estar bien no quiere decir que estoy endemoniado. No nos vayamos al extremo, sino que sencillamente Dios en momentos de proceso para nuestras vidas personales, y porque lo leíamos allá en Hebreos capítulo 12, que al que Dios recibe como hijo, ¿qué hace? Lo azota, lo corrige, lo prepara. Eso es proceso, ¿para qué? Para que venga una metanoia, un cambio de pensamiento. Entonces cuando eso sucede, yo ya no sigo doctrinas de demonios. Que me vienen a decir a mí, usted tiene que ser el mejor. ¿Cómo? No sé. Entonces, démonos de cuenta que una persona que está con todas las comodidades que puede tener uno aquí en esta tierra, muchas veces se vuelve prepotente. ¿O no? Se vuelve orgulloso, vanidoso, ya espera que, ya no tiene tiempo ni siquiera para sus hijos, porque se cree muy importante. Pero cuando una persona no tiene, y quizás tiene lo por venir y por llevar y por traer, y como dice por ahí para sostenerse en esta tierra, depende de uno más, ¿cierto? Pero antes de depender a uno más, ¿qué hace esa persona? Ay, Dios mío, Padre, gracias. Yo te pido, Señor, que le toques el corazón, a ver, cuando yo llegue a hablar a esa entrevista, me den el trabajo, ¿cierto? Pero vámonos al contrario, no todas las personas son así, pero muchas veces el que está en esos puestos de alcurnia, que ya lo tienen todo, ni siquiera gracias a Dios le dan, sino llegan y ¿quién viene a entrevista? ¿A usted? Siga. Y ya, ¿sí o no? Por eso a veces Dios nos tiene que pasar por esta prueba de sufrimientos. ¿Por qué? Porque es que el evangelio para un hijo de Dios, óigase bien, abra bien los oídos, un evangelio para un hijo de Dios es sufrir. Es sufrir. ¿Por qué? Porque el sufrir es ganancia en Cristo. Dice la palabra, lo leíamos hace mucho tiempo atrás, dice que es mejor que tú sufras haciendo el bien y no haciendo el mal. ¿Sí o no? Es lo que dice la palabra, lo estoy parafaseando porque la palabra es mucho más contundente con esa parte. Es mejor que tú sufras haciendo el bien y no haciendo el mal, porque ¿de qué sirve que te cojan a ti y empiezas a sufrir porque hiciste el mal? ¿Te lo mereces o no? ¿Cierto? Te lo mereces. Pero dice muchas veces, ay, pero ¿por qué yo entre más oro viene esta persecución? Usted va a recibir gloria de Dios, no de los hombres. Sí, pero tienes que quedarte ¿qué? Callado. Porque muchas veces, ay, pastor, ore por mí porque es que estoy pasando una necesidad tan tremenda. Ya recibiste ¿qué? Gloria de hombres, porque ese pastor va con su, venga, vamos a hacer una vaquita para darle a la hermanita, vamos a traer arroz y esto y ya. Ahí recibes gloria de hombres.
Pero gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que todo lo que tú hagas en lo secreto, ¿qué dice? Dios lo recompensará en público. Pero si tú en público, ay pastor, es que yo sí estoy en una metanoia tremenda, porque se murió el perro, el gato, las gallinas, mi esposo, y no. Ay, sí, pobrecita la hermana X. Vamos a orar por la hermana X. Y sí, recibes gloria de hombres. Eso no quiere decir que Dios no va a respaldar. Sí, Dios va a respaldar. Dios va a respaldar. ¿Por qué? Porque va a colocar el corazón, en el corazón de alguien, darle, ofrendarle. Y ay, hermanita, gloria a Dios. Pero qué lindo, vale, cuidado. Qué lindo es cuando alguien está cargando la cruz en silencio. Qué lindo es cuando alguien está llorando en el silencio y en lo público se ríe y muestra algo. Y allá en lo secreto sufre. Créame que Dios ahí está levantando un gran hombre o una gran mujer. ¿Por qué? Porque el día que lleguen lo que viene para ese hombre o para esa mujer o para ese niño o para esa jovencita, no está escrito. Porque eso es verdaderamente metanoia. ¿Por qué? Porque cuando Dios le entregue, ella sabe o él sabe de dónde Dios lo saca. Entonces no tiene prepotencia, no tiene orgullo, sino todo lo contrario, es humilde. Y cuando ve a alguien en esa dificultad, se acerca y le dice, eso se lo manda Dios, yo no. Porque sabe que es comer algarrobas. Pero no, el que no sufre, pues ¿qué? Es que Dios me ha dado tanto que yo te quiero bendecir. No, le quedó pequeño el Señor. Tremendo. Por eso Dios nos tiene que pasar por sufrimiento. ¿Para qué? Para que nos demos de cuenta que ni siquiera nuestra propia vida que tenemos personalmente cada uno de nosotros nos pertenece. Todo es de Él. Amén. Vamos a seguir avanzando. La palabra de Dios me trae nuevamente la conciencia espiritual para asumir mis errores y también las responsabilidades, cambiando poco a poco. La metanoia es poco a poco, repítalo. La metanoia es poco a poco. Otra vez, la metanoia ¿cómo es? Poco a poco. Eso, la metanoia no es como el remordimiento. Ya, no, mi amor, ya no lo vuelvo a hacer. Olvídese, algún día lo va a hacer. No, eso, pastor, yo por Chuchito lindo, yo no lo vuelvo a hacer. No. Quédese callado, que algún día lo va a cometer otra vez, pero va a haber un rearguir. Dese de cuenta que Pablo no sino Pedro, cuando negó a Jesús, ¿cuántas veces lo negó? Poco a poco lo fue negando. Y en la última vez dice que no aguantó y se fue a llorar. ¿Cierto? ¿Qué hubo? Arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, ¿cómo es? Poco a poco. Mientras que Judas, ¿qué hizo? ¿Se ahorcó 3 veces? ¿No? Dice que fue a donde los maestros, botó las monedas, entregado sangre inocente y fue y se ahorcó. ¿Cierto? O sea, no hubo un proceso. O sea, no hubo un poco a poco. Entonces, no confundamos más esa parte donde muchas veces le decimos a alguien, Taylor, arrepiéntase. O sea, él ya me tiene que pedir perdón. Eso no es lo que busca Dios con nosotros. Que muchas veces de pronto el siervo le diga a usted, oiga hermana, arrepiéntase. Y el pastor ahí poniéndole cuidado, o el siervo, a ver, hable, arrepiéntase. No, eso no es arrepentimiento. Porque lo que va a hablar, ¿qué va a hacer? Carne, alma. Entonces cuando se habla de arrepiéntase, quiere decir de entre en el sufrimiento. Y no me diga nada en estos momentos, dígaselo a Dios. Y hablamos dentro de unos 5 años
Y ahí vemos el verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Ese es el verdadero. Por eso esto es para los esposos, que cuando le decimos al esposo o a la esposa, arrepiéntase. ¿Usted por qué me falló? Arrepiéntase. Y entonces ya no quiere ver, en estos momentos yo no la quiero ver con el otro, ni quiera que llame. No, señor. El arrepentimiento, ¿cómo es? Poco. Entonces el hombre, ese hogar tiene que sufrir, tienen que cargar esa cruz. Entonces el hombre todavía va a seguir, ¿qué? Dudando de la esposa o viceversa, ¿sí o no? Sí, vamos a ver si, ahí sí como dicen, vamos a ver si se arrepiente. Ya le di la oportunidad, vamos a ver si se arrepiente. Lo mismo es Dios con nosotros. Por eso, alce la mano aquí el que no ha pecado. ¿Cierto que todos fallamos? Entonces estamos en poco a poco. ¿Que ese poco a poco tiene un fin? Sí. ¿Hay que hacer la tarea? Sí. Si no hacemos la tarea, quedamos descalificados. ¿Cierto? Sigamos avanzando. Entonces, la humanidad cree en estos momentos más en la realidad que en la verdad. Yo creo que ya todos tenemos en claro, o la gran mayoría, especialmente los que nos ven también por la red, ¿qué es la verdad? Creo que ya lo tenemos un poquito claro. ¿Qué es la verdad? A ver, escucho. 1, 2, 3. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo? No, pero que se escuche. 1, 2, 3. ¿Por qué lo dudan? Porque cuando uno lo duda es porque está más en la realidad. Venga, a ver, ¿la palabra o la realidad? ¿La palabra o la realidad? ¿Cuál es la verdad? No sé. Porque la realidad es una mentira. La realidad cambia. ¿La verdad cambia? Porque si cambia, entonces no era verdad. Mi amor, yo te amo. Ay, no, mentira, ya no te amo. Entonces no era verdad. ¿Sí o no? La verdad no cambia. La verdad es Jesucristo. El ayer, el hoy y el mañana. El principio, dígalo, el principio. Entonces la verdad no cambia. Entonces, ¿quién es la verdad? La palabra. La realidad es lo que usted vive, mi hermano. Quiero decirle, usted vive es una mentira. Ay, usted vive una mentira. Ay, pero es que yo gano bueno. Eso es una mentira. Ay, pero es que yo tengo una buena familia. Eso es una mentira. Por eso no te aferres a la mentira, aférrate a la verdad, porque es que esa realidad que tú vives, ahorita podrás tener, pero no falta que venga un tsunami como ha sucedido y quedes sin nada. Ay, no, pero es que aquí en el centro del país que va a haber tsunami. Para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer que, mejor dicho, esto se inunde y ya un tsunami. Ay, pues es que yo vivo en la montaña más alta. Dios puede abrir esa montaña y se cae todo. Eso es una realidad. Pero la verdad es que estando aún metido en el foso de los leones, dice la palabra de Dios que Daniel dice, con todo y eso yo serviré al Señor, porque Él tiene el poder de tapar la boca de los leones. Sigamos avanzando. En Jeremías 23, 29, que era lo que leíamos entonces, si la palabra es ese fuego, quiero que vamos a mirarlo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo. ¿Para qué sirve el martillo? ¿Para qué sirve el martillo? Martillo hace bulla. El martillo machuca. ¿A quién le gusta un machucón? Para sacar un martillo allí, a ver qué reacción hace, porque si le gusta, aquí se le da. Sí, nosotros somos Comunidad Cristiana, Camino de Vida Plena, reparte martillo. Especialmente en el dedo meñique, del pie. ¿Qué siente? ¿Alegría? ¿Qué siente? Dolor. La palabra también produce ¿qué? Ese dolor. Tú cuando meditas la palabra, tiene que producir en ti dolor cuando hayas fallado. No es de, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ay, es que ahí dice, nada me faltará.
Pero tú verdaderamente lo dices de convicción de que, uy, Señor, el Señor es mi pastor y nada me falta. Señor, pero en este momento no tengo ni harina ni aceite. Pero tú dices, nada me falta. O sea que eso no es necesario. Eso es dolor. ¿O no, Marjorie? Que uno dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y no falta que haya acabado de salir de un atraco y te robaron el último celular que compró. ¿Eso no produce dolor? ¿Sí o no? Que a su merced le pasó, ay, me robaron el celular ahí al frente mío. Eso es metanoia. Cambio de pensamiento. Entonces, la verdad duele, la verdad confronta, la verdad libera y la verdad sana. ¿Cuántos dicen amén? Volvemos a decirlo, la verdad duele, la verdad confronta, la verdad libera y la verdad sana. Y con base a esto, la verdad nos está quemando, nos está pulverizando, nos está purificando y sobre todo nos está fundiendo. ¿Sí saben qué es fundir? Mezclar, sacar toda impureza. Eso es la verdad. Eso es la verdad. ¿Usted no dice amén? ¿Por qué? Porque Dios no quiere santurrones. Dios quiere hijos. Y los hijos tuvieron que pasar por los cerdos, allá, cuidando cerdos, viviendo mal, comiendo quizás hasta algarrobas, para que comprendan que verdaderamente son hijos. Porque si no, nunca vamos a entender qué es ser hijo de Dios. Ay, hijo de Dios, el que tiene carro, casa, beca, tiene jet. Ay, yo quiero ser como el predicador de moda que anda en avión privado. ¿Quién dijo eso? Jesús, que es lo que a mí me gusta. Jesús de Nazaret tuvo que pedir un prestado un burro. Un burro. No pidió un camello, ¿o sí? O si no hubiera pasado hoja de vida. No, él entró en un burro. Ni siquiera pidió un caballo, porque un caballo es fino. Y hoy en día los hijos de Dios, ay, es que el Señor se hizo pobre para que yo fuera rico. No malinterprete la palabra, porque lo leíamos. Están siguiendo doctrinas de demonios. Dios no enseña eso. Dios te prepara para que sufras en esta tierra, para que vivas una eternidad con Cristo, con todo. Para que allá no te crezca. Es que imagínese usted cuando vayamos al cielo. Ay, hermano, yo sí tuve limosina. Uy, yo en la tierra, yo una bacanería. Y tú, no, pues yo escasamente ahí. Pablo Remalas. No, señor. Allá dice la palabra que todos seremos iguales. Y allá no nos vamos a crecer porque tengamos o no tengamos. ¿Por qué? Porque allá lo que vale es lo que hay aquí guardado. De toda cosa guardada, porque de Él. Entonces, ¿qué hay que guardar aquí? La palabra de Dios. Y estoy culminando. Quiero que terminemos en esta mañana leyendo Juan 16:33. Juan 16:33. Ahí está en su Biblia o aparece en pantallas. Usted que está allí, dice: estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Y léalo, léalo. 1, 2 y 3. ¿En el mundo qué? ¿Pero qué? No lo digo yo. Esto lo dijo el Señor Jesús. Pero yo no me quiero cortar ahí rápidamente sin antes no leer primera carta del apóstol Pedro. Vamos a mirarlo. Capítulo 2, versículo 21. Léalo
a una sola voz. Está en Reina Valera. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. ¿Para qué? Creo que ahí concluye el mensaje de esta mañana. Él nos dio ejemplo. Él nos dijo: mire, yo no vine a este mundo a vivir en comodidad. Primero, nací en dificultades, ¿o no? Nació en una pesebrera, porque en ese momento, llamémoslo así, las clínicas estaban llenas. Segundo, fue perseguido, ¿o no? Él estaba todavía bebé y él tuvieron que huir. Casi igual y parecido a lo que vivió Moisés. ¿Por qué? Porque el rey de esa época dijo: ¿cómo así que nació el rey de los judíos? Hay que mandarlo a matar. Ese no debe crecer, ese no debe pasar ni siquiera por la vacuna que le dan a los recién nacidos. ¿Y cómo fue la vida de él? ¿Próspera? ¿Cierto que no? Él tuvo muchas necesidades, pero él se aferró a esas necesidades. No, porque él sabía quién era y él decía: yo soy el hijo ¿de quién? De Dios, y mi reino no es de esta tierra. Pero yo le hago una pregunta a usted. Usted en estos momentos, si no tuviera lo que tiene, ¿cómo estaría usted? O sea que hay un momento más para darle gracias a Dios. Decirle: oiga, yo no estoy peor por su misericordia, porque yo debería estar debajo de un puente, o quizás ni siquiera viviendo, quizás ya muerto. Es más, quizás mi mamá me hubiera abortado, nunca hubiera existido. Tú tienes un privilegio muy grande para darle gracias a Dios por este día. Póngase sobre sus pies. Eso es metanoia. Sí, ya se ubicaron otra vez. No permita que el diablo ahorita, cuando usted salga, vuelva a la realidad. O sea, trate de mantenerse ahorita en la verdad un poco más, porque usted ahorita sale esa puerta. El pastor lo decía: esa puerta transforma vidas. La iglesia de la comunidad cristiana tiene una puerta que transforma vidas. Entran y son tan santos, pero salen y se les va el madrazo. No, lo que tú eres acá, debes hacerlo allá. Y tú aquí en estos momentos quizás estás impactado por la verdad. No deje que cuando pase esa puerta te metan otra vez a la realidad. Esa es la lucha. Por eso nos congregamos, iglesia. No nos congregamos para pedir nada más, sino permanecer en tu verdad. Permanecer en tu verdad. Y fue lo que oró Jesús. Jesús dijo: Padre, no oro solamente por esto, sino por aquellos que van a creer, y por los que van a creer a un evangelio. Oro para que sean uno. Y ser uno es con el Padre. Y para yo ser uno con el Padre, tengo que estar en la palabra. Sí, tengo una realidad de vida que debo enfrentar en el diario vivir, pero ese diario vivir no me puede consumir tanto tiempo y sacándome de la verdad, porque la verdad es Cristo y Cristo es la palabra. Cierra sus ojos. Señor, pedimos, Padre, que sea tu verdad fortaleciéndonos, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque si tú, Señor, no guardas esta ciudad, en vano vela la guardia.
Dígalo. Por lo demás es que yo me levante de madrugada y vaya muy tarde a reposar, sabiendo muy bien que Dios da a su amado el sueño. Ahora dígalo usted con fe. Si no tienes hijos, tú los vas a tener, y si no, vas a tener los espirituales. Dice: he aquí, herencia de Jehová son mis hijos, y cosa de gran estima el fruto del vientre. Dígalo, como saetas, dígalo, como saetas en manos del valiente, así son mis hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. ¿Qué hace usted con una saeta en sus manos? ¿La esconde o la tira? ¿Qué hace? Usted no la retiene, ¿cierto? Y a donde usted la lance, allá llegará. Lo que usted siembre, eso cosechará. Dios les siga fortaleciendo.